Hola amigos emprendedores, ¿quieren conocer opciones de retiro para nuestra cuenta PayPal? Ya que puedo observar también que es otra pregunta bastante frecuente cuando trabajamos en todo esto de los negocios digitales, que donde hacemos el retiro de nuestras ganancias PayPal y más para aquellas personas que se encuentran acá en Venezuela. Así que el día de hoy pues quiero compartirle opciones de retiro que tenemos nosotros para nuestra cuenta PayPal. Cuando recibimos los fondos en nuestra cuenta PayPal, a donde lo podemos retirar. Así que si quieren saber opciones de retiro para nuestra cuenta PayPal, pues los invito a que se queden hasta el final de este video. Muy bien amigos emprendedores, y ya estando en lo que es la pantalla de mi computador, pues les voy a compartir las opciones de retiro que tenemos para nuestra cuenta PayPal Venezuela y así tratar de evitar lo que es el uso de terceros a la hora de poder cambiar su saldo PayPal, ya que esto pone en riesgo de suspensión su cuenta o en riesgo de bloqueo, debido a que cuando no le damos el uso debido a nuestras cuentas PayPal, pues lamentablemente la bloquea. Entonces vamos a ver algunas opciones de retiro que tenemos para nuestra cuenta PayPal. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar sesión con nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Cabe acotar que estas opciones de retiro son para PayPal Venezuela y le vamos a dar iniciar sesión. Muy bien, una vez estando ya en nuestro dashboard de PayPal, vamos a ver cómo podemos vincular estas opciones de retiro. Esto lo hacemos acá en el link que dice paga y recibe pago, y nos vamos acá a este link que dice billetera, donde podemos ver los balances y bancos y tarjeta. Entonces le vamos a dar clic a bancos y tarjeta para que nos redireccione a la siguiente pantalla. Nos va a redireccionar a la siguiente pantalla y aquí vamos a poder ver en banco lo que serían las opciones de retiro o los bancos que nosotros podemos vincular. Esto va a variar, señores, de acuerdo al país en el que ustedes se encuentran. Por ejemplo, esta que es mi cuenta de PayPal Venezuela, acá como pueden observar, yo tengo vinculado lo que es el banco de Facebook, cuenta la cual yo he mencionado muy breve en varios de mis videos, y próximamente pues voy a sacar un video completo indicando qué es Facebook y cómo funciona. Pero la primera opción que ustedes pueden vincular acá en su cuenta PayPal Venezuela es Facebook. Ustedes la pueden vincular y hacer lo que son los retiros de sus ganancias o de sus pagos directamente a Facebook. Y la segunda opción que ustedes pueden vincular también en su cuenta de PayPal para opción de retiro es una cuenta de Payoneer, una cuenta que da Payoneer. Claro está, son muchos los mitos que se dicen, que se indican de que no se puede vincular cuenta de Payoneer acá a PayPal, e incluso se dirán, oye Saray, pero tú no tienes tu cuenta de PayPal, de Payoneer vinculada con tu cuenta de PayPal. Pues acá yo no la tengo vinculada porque recordemos que mi cuenta Payoneer es con dirección de República Dominicana y este es mi PayPal de Venezuela. Entonces más adelante pues les voy a mostrar lo que es mi PayPal de República Dominicana para que allí puedan ver que yo sí tengo vinculada mi cuenta de Payoneer y hago mis retiros allí sin ningún inconveniente. De igual forma, para los que se encuentran acá en Venezuela y tienen una cuenta PayPal de Venezuela, ustedes deben comunicarse con soporte de Payoneer y solicitar una cuenta para poderla vincular acá en PayPal. De igual forma, hace poco grabé un video con 10 cosas que deben saber de Payoneer y allí explico cómo ustedes pueden hacer lo que es esta solicitud. Pero sus dos opciones de retiro para la cuenta PayPal estando acá en Venezuela, la primera sería Facebook, que inclusive esa cuenta la pueden sacar ustedes desde aquí estando en Venezuela.
y la segunda opción sería una cuenta de Pioneer, siguiendo los pasos que indiqué en el video que dejo por acá en la tarjetita de información o abajo en la cajita de información. Y para vincular sus bancos, ustedes solo deben venirse acá, pinchar donde dice vincular un banco y se les va a desplegar la siguiente pantalla. Acá en esta pantalla ustedes solamente lo que van a colocar es la información del banco que van a vincular una cuenta bancaria, ojo, de Estados Unidos, señores. Para aquellas personas que vayan a preguntar que si las cuentas de Venezuela sirven, que las cuentas que son en monedas extranjeras de acá de Venezuela sirven para vincularla en PayPal, pues hasta ahora desconozco que alguna de estas cuentas se pueda vincular con PayPal. Pero acá claramente lo dice que deben vincular una cuenta bancaria de Estados Unidos. Entonces acá van a colocar lo que es el número de ruta y el número de cuenta y si es corriente o es de ahorro. Y le dan vincular al banco. Eso es todo lo que ustedes deben hacer cuando vayan a vincular su cuenta bancaria. Entonces, como les dije anteriormente, amigos emprendedores, para Venezuela ustedes tienen dos opciones: el banco de Facebook o el banco o la cuenta que le asigna Pioneer en dólar. Y desde aquí pues les voy a mostrar retiros bastante recientes que yo he realizado a mi cuenta de Facebook desde mi cuenta PayPal sin ningún inconveniente. Para nosotros ver las transacciones en PayPal nos debemos venir acá a actividad y le vamos a dar todas las transacciones. Se nos va a desplegar la siguiente pantalla. Entonces aquí vemos unas transacciones más recientes, esta que dice por acá cuenta bancaria en abril, transferencia a cuenta bancaria y transferencias a cuenta bancaria. Esto sería a lo que es mi banco de Facebook. Si le damos acá cuenta bancaria, pues vamos a poder ver el detalle de esta transacción. Y como pueden observar, aquí vemos lo que es el detalle de la transacción, que los fondos fueron enviados a de igual forma. Por allí he compartido unos breves shorts acá en YouTube de cómo transferir de PayPal a mi cuenta de Facebook. Así que estas serían las dos opciones de retiro que ustedes pueden vincular en su cuenta de PayPal Venezuela. La primera sería Facebook y la segunda alternativa sería Pioneer, utilizando la opción que yo les indiqué en el video que les voy a dejar por acá. Ahora voy a salir de mi cuenta de PayPal Venezuela para ingresar a mi cuenta de PayPal República Dominicana, ya que en mi caso yo poseo dos cuentas de PayPal. Así como lo oyen, yo tengo dos cuentas de PayPal, una tanto para Venezuela y otra como para República Dominicana. La de República Dominicana pues yo la aperturé con lo que fue mi pasaporte y hasta ahora no he tenido inconveniente alguno con ninguna de mis dos cuentas, e inclusive abro ambas cuentas desde este mismo navegador. Como pueden observar, no tengo ningún VPN encendido e incluso no recomiendo utilizar VPN cuando ustedes están manipulando sus cuentas de PayPal, ya que esto las pone también en riesgo. Entonces ahora, amigos emprendedores, voy a iniciar sesión con mi cuenta de República Dominicana para que aquí puedan ver las opciones de retiro que ofrece PayPal si tiene dirección de República Dominicana. Igual vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña y le vamos a dar iniciar sesión. Entonces ya me encuentro en lo que es mi cuenta PayPal con dirección de República Dominicana, y como les indiqué en PayPal Venezuela, todo va a depender de la dirección con la que ustedes tengan su cuenta de PayPal. Va a modificar las opciones de retiro. En el caso de mi cuenta PayPal de República Dominicana, la cual es la que más movimiento yo le doy, debido a que
PayPal en República Dominicana o con dirección de República Dominicana tiene más opciones de retiro que PayPal Venezuela. Entonces nos vamos a venir también acá a pagar y recibir pagos y nos venimos acá a el mismo link de cuentas bancarias y tarjetas y nos va a llevar a las cuentas bancarias y tarjeta y nos va a llevar a la siguiente pantalla. Muy bien, como pueden observar también tiene los mismos links, cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito, e inclusive si se fijaron en mi cuenta de Venezuela, en el enlace de tarjetas de crédito y débito no tengo ninguna tarjeta asociada debido a que la mayoría de las tarjetas tienen dirección de República Dominicana. Yo puedo asociar la tarjeta de FaceBank en mi cuenta de PayPal Venezuela, pero pues aún no lo he hecho debido a que no le doy mucha utilidad a ese PayPal, pero lo tengo allí. Entonces, estando ya acá en lo que es la cuenta PayPal de República Dominicana, como pueden observar, también tengo un banco vinculado, que es el First Century Bank, que me otorgó lo que es Payoneer. Y este banco First y esta cuenta de banco es de Payoneer y pues yo acá la tengo vinculada y hasta ahora no he tenido inconveniente alguno. También puedo asociar o tenía asociada lo que era mi cuenta de Wise acá en PayPal. Sin embargo, pues yo fui a hacer un retiro y este fue rechazado, pero fue porque Wise me cambió los datos del balance en dólares y yo lo cambié acá en PayPal. Y PayPal automáticamente al ver este rechazo, pues eliminó la cuenta y me envió una alerta a mi correo electrónico. ¿Por qué puedo vincular mi cuenta de Wise acá en PayPal? Porque mi cuenta de Wise tiene dirección de República Dominicana y por ello yo la puedo vincular acá. O sea, la dirección con la que yo abrir mi cuenta de Wise es con dirección de República Dominicana y por ello la puedo vincular acá a PayPal. Entonces, en estos momentos, pues yo voy a hacer la vinculación de mi cuenta Wise acá en PayPal para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a asociar lo que es mi cuenta bancaria de Wise para que así ustedes también puedan ver cómo asociar una cuenta bancaria acá dentro de PayPal para realizar sus retiros. Y le vamos a dar aquí a asociar cuenta bancaria. Y nos lleva a la siguiente pantalla donde podemos ver los bancos locales de República Dominicana. Estos son todos los bancos locales de República Dominicana, ya que PayPal tiene una ventaja en República Dominicana, es que pueden asociar sus bancos locales para poder retirar directamente sus ganancias a sus cuentas de banco locales, valga la redundancia. En mi caso, yo no puedo asociar mi cuenta de Banreserva que tengo en República Dominicana acá con PayPal porque piden lo que es cédula dominicana y en mi caso yo no tengo cédula dominicana. Yo abrí mi cuenta, fue directamente con mi pasaporte, pero acá en PayPal pues no pide lo que es pasaporte sino cédula. Entonces esta es una de las ventajas que tiene PayPal si es con dirección de República Dominicana, que les permite asociar su cuenta de banco local. Pero en este caso, pues yo les voy a dar acá a asociar una cuenta bancaria de Estados Unidos, como lo que es Wise. Entonces acá dejo lo que es la opción de cuenta corriente y para obtener los datos me vengo directamente acá a Wise. Y acá, amigos emprendedores, pues me van a disculpar ya que al momento en el que fui a editar el video, pues noté que no se grabó el paso a paso de la vinculación de la cuenta de Wise acá en mi PayPal de República Dominicana como opción de retiro. Pero acá ya la pueden ver que quedó vinculada para opciones de retiro.
De igual forma, el proceso es sumamente fácil para ustedes colocar lo que son cuentas de retiro o cuentas bancarias, como los dice acá PayPal. Ustedes le dan es asociar una cuenta bancaria. En el caso de las personas que tengan PayPal de República Dominicana, y si no me equivoco también esta opción está para Colombia, tiene la opción de asociar cuentas de bancos locales o en su efecto, como en mi caso, asociar cuentas bancarias que asignan de Estados Unidos. Por ejemplo, en mi caso Paraguay, tengo la de Community Federal Savings Banks y tengo la de Pioneer, que es el First Century Bank. Así que estas serían las opciones de retiro para el PayPal de República Dominicana. Tienen lo que es la opción de cuentas de banco locales y las cuentas de Estados Unidos. Y pues para Venezuela, como vimos al inicio del video, tiene las opciones también de cuentas americanas, como en este caso figuraría lo que es el banco de FaceBank, o en su defecto pueden vincular su cuenta de Pioneer, siempre y cuando la dirección de su cuenta de Pioneer sea con dirección de Venezuela. Ojo, no vayan a mezclar estos términos. De igual forma, cualquier duda, cualquier pregunta, me la dejan abajo en la cajita de información, que como siempre yo les estaré respondiendo. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva, me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.